mundo. Ay, cumbamba, coyoyo, rumbero me llaman, canto lo que se baila, rumbero me llaman, el folclore de mi país, rumbero me llaman, no tiene comparación, rumbero me llaman, canto de día y de noche, rumbero me llaman, con todo el corazón, rumbero me llaman, sonando colina canta, rumbero me llaman, este golpe de tambor, rumbero me llaman, ¿cómo podrá una culebra subirse por una mata, sin tener manos ni patas, torciendo el cuerpo se quiebra, no que me cumaco Pepe, como tú le sabes dar, la rumba se ha puesto buena, a ponernos a gozar, rumbero me llaman, rumbero me llaman, me llaman. Muy bien, nos vamos a Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, informó que 2 personas, entre ellas un efectivo de la Guardia Nacional, murieron en la ciudad de Caracas. La UNASUR aún no define una cumbre por la crisis. Venezuela reclama con urgencia una cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, pero los presidentes de la región no logran ponerse de acuerdo en cómo abordar la crisis en ese país. Según el mandatario de Bolivia, Evo Morales, su homólogo venezolano Nicolás Maduro busca el respaldo de la UNASUR tras rechazar la mediación de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de romper relaciones políticas y comerciales con Panamá. Precisamente fue este país quien propuso una reunión privada multilateral en la OEA, y aun cuando Caracas la rechazó, el organismo se ha reunido este jueves. Esta decisión ha sido criticada por aliados del gobierno de Venezuela, como Bolivia y Cuba. Está clarísimo que hay una intromisión extranjera que es del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Panamá, como denunció ayer públicamente y con documentos el hermano Maduro, explicó bastante. ¿Cuál es la nueva estrategia del imperio norteamericano? Deseo expresar nuestra enérgica condena a las resoluciones aprobadas por el Senado y la Cámara de los Estados Unidos de América y a los intentos de injerencia de la Organización de Estados Americanos, a la que, como se conoce, Cuba jamás regresará. Asimismo, en Caracas, el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, criticó duramente a la OEA y dijo que ha perdido prestigio. No va a meter sus garras al imperio norteamericano aquí, ni por vía directa ni por la vía de la OEA. La OEA es un organismo desprestigiado. Cabello también anunció que un miembro de la Guardia Nacional y un civil murieron baleados por un francotirador en medio de un violento enfrentamiento entre vecinos y grupos motorizados armados que intentaban levantar una barricada en una calle de Caracas. El presidente Maduro hizo un nuevo llamado a la oposición para frenar la violencia. Yo hago un llamado: ¿dónde están los dirigentes políticos de la oposición? ¿Dónde está el gobernador de Miranda? Que lo estamos llamando y no contesta el teléfono. ¿Será que está en Nueva York? De otro lado, luego de que el presidente Maduro amenazara con expulsar a CNN de Venezuela, aceptó una entrevista exclusiva y en profundidad con la conductora Cristian Amanpour. La entrevista será transmitida a nivel mundial en todas las plataformas de la cadena internacional. Vino una de las periodistas con mayor credibilidad de CNN en inglés, que es distinto a esta CNN en español, que nuestro pueblo tanto ha criticado. En tanto, el cantante venezolano y nacionalizado español, Carlos Baute, dedicó un tema por la paz y la unión en Venezuela. En el videoclip se usaron imágenes de la represión a los estudiantes. Muy bien, esta entrevista que se va a dar a conocer mañana a Cristian Amanpour, una de las mejores periodistas de CNN en inglés, iraní de nacimiento, pero sobre todo es este rechazo total, ¿no?, a CNN en español, no quiere saber nada de los periodistas y no ha deseado que le entrevisten. Vamos a ver mañana qué puede decir Nicolás Maduro, en el cual el diálogo no hay tolerancia, yo creo que de ambos lados, ¿eh? Sí, sobre todo el gobierno, en mi opinión, pero sí, digamos, hay sectores, por ejemplo, el día de ayer, o antes de ayer, que se cumplía el primer año de la muerte de Chávez, la Mesa de Unidad Democrática, la coalición que presuntamente organiza a toda la oposición, llamó a no hacer movilizaciones
en respeto a la importancia que Chávez tiene para un sector de la sociedad venezolana, y un sector de la oposición salió a manifestarse de cualquier manera, incluso contra la opinión de los líderes del Frente Unido, presuntamente de la oposición. Sobre la OEA, yo estoy de acuerdo con Cabello en que la Organización de Estados Americanos es una entidad desprestigiada. Dicho eso, sin embargo, Venezuela es miembro, por lo cual tanto está obligado a cumplir con los términos de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Panamá tiene perfecto derecho a hacer lo que hizo, y además creo que era relevante discutir la situación de Venezuela en la OEA. No creo, sin embargo, que vaya a salir nada en concreto de ahí. No hay suficiente... Un comunicado, sería una cosa de rechazo. Un comunicado que llame al diálogo, lo que ya han hecho, digamos, UNASUR o la CELAC. Pero no es intervención, o sea, no mandaría una misión. Bueno, hay quienes piensan que la OEA debería enviar una misión para averiguar in situ qué es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Venezuela. Pero yo creo que eso no se va a aprobar. Y además el gobierno venezolano no recibiría muy probablemente esa misión si una resolución de la OEA lo aprueba. Entonces creo que va a ser un acuerdo de mínimos que no va a obligar a nada al gobierno venezolano. Y claro, también acá hay un detalle que habría que tener en consideración. El único que se podía atrever a convocar a la OEA para discutir este tema era un presidente conservador que está a punto de dejar el gobierno, que es el de Panamá, Martinelli. Y claro, por eso creo que Venezuela rompe relaciones, porque presumo que apenas se instale el nuevo gobierno se van a reanudar. Pero en todo caso, esta es una coreografía que solo se puede dar el lujo de interpretar un gobierno de salida, y por eso Venezuela, digamos, actúa como actúa, rompiendo relaciones. Si este gobierno todavía tuviera varios años de ejercicio, probablemente no hubiera habido ruptura. Claro, pero... Por ejemplo, en estas dos muertes nuevas, que han muerto dos chavistas, creo que es... Aparentemente todo indica que sí. Sí, acusan directamente a la oposición de ser los autores que ellos han sido, y que ha sido incluso de la misma arma, habrían salido los dos disparos que han matado a estas dos personas, ¿no? Sin embargo, el que ha estado llamando para que actúen estos grupos, no me acuerdo los grupos que están, los colectivos que salen en las motos y en las fotografías, ha sido el propio Nicolás Maduro. O sea, tampoco no ha sido un llamado a la tranquilidad y a la paz, ¿no? No, que hay sectores de la oposición que tienen una actitud confrontacional y que usan la violencia, los hay, sin ninguna duda. Y la muerte, por lo menos uno de los muertos hoy era miembro de la Guardia Nacional. Eso no los han matado probablemente sus propios integrantes. Pero claro, el que inició la acción de incorporar grupos civiles de autodefensa, como los llaman, armados, para dispersar manifestaciones fue el gobierno. Y se espera una reunión de UNASUR, sin embargo no se ha dado, al parecer las agendas no se han acordado. Evo Morales es el que está promoviendo una cita. UNASUR tampoco, ¿qué podría hacer UNASUR? Nada, o sea, veamos el pronunciamiento de UNASUR después de las elecciones presidenciales en Venezuela. Nuevamente, en UNASUR sí tiene que haber consenso para adoptar una decisión en estos temas, y no hay consenso sobre nada sustantivo, salvo probablemente pedir el diálogo y que las diferencias se resuelvan pacíficamente. Para emitir un pronunciamiento de ese tipo no veo la necesidad de una cumbre. Muy bien, nosotros vamos a cambiar de tema y nos vamos a Corea del Norte. Pyongyang ha rechazado la propuesta surcoreana que permite reuniones regulares de familias separadas por la guerra de Corea hace más de 60 años. Ellos han argumentado que no hay una atmósfera adecuada para realizarlo. El gobierno surcoreano ha expresado su pesar por la negativa de Corea del Norte para realizar conversaciones por medio de la Cruz Roja que permitan las reuniones regulares de familias separadas por la guerra de los años 50. Esta propuesta se dio solo días después de que decenas de surcoreanos ancianos se reencontraran con sus familiares por primera vez en 60 años. Según ha detallado la agencia surcoreana Yonhap, Pyongyang ha presentado como argumento la inexistencia de una atmósfera apropiada para realizar estas conversaciones. Y es que los últimos ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos han reavivado la ira de Pyongyang, quien ha lanzado misiles de corto alcance. Hasta el momento, más de 70.000 coreanos se han reencontrado con sus parientes desde el año 2000, tras un acuerdo entre el entonces presidente norcoreano Kim Jong-il y su homólogo del sur, Kim Dae-jung.
Bien, nos vamos con el gobierno chino, que declaró que la violencia en Xinjiang no debe ser atribuida a las estrictas medidas de seguridad desplegadas en la zona. El sábado pasado, 30 personas fueron asesinadas a puñaladas en un atentado terrorista. El gobierno chino declaró que la violencia en Xinjiang no debe ser atribuida a las estrictas medidas de seguridad desplegadas en esa región occidental del país. Responsables del Partido Comunista advirtieron que esas medidas son necesarias para prevenir ataques como el que tuvo lugar el sábado pasado en una estación de tren que dejó 30 muertos por heridas de arma blanca. Las autoridades culpan a los separatistas del grupo étnico musulmán uigur de la matanza, pero también a fuerzas extranjeras. Pero detrás de una serie de actividades separatistas siempre ha habido fuerzas extranjeras que cometen delitos, las fuerzas extranjeras que buscan avanzar con ellos. En los últimos años, muchos miembros de esta comunidad han sido arrestados y decenas de ellos han muerto en incidentes violentos. El secretario del Partido Comunista de Xinjiang, Zhang Chunxiang, dijo que estas medidas contribuyen a contener el terrorismo, no a provocarlo. Muy bien, fue un ataque terrible, ¿no?, que se dio, recordemos también los diversos ataques, siempre apuñaladas, ¿no? Y me estabas diciendo porque tiene que ver con la provisión de las armas, ¿no? Claro, no tienen acceso en su mayoría a armas de fuego, luego entonces utilizan las armas que tienen a su disposición. Pero en todo caso, habría que decir que este es un ejemplo sobre cómo no debe manejarse un grupo separatista. Para empezar, tienes un grupo de tu población que cree, con razones históricas discutibles pero no antojadizas, que no debería pertenecer a tu país, que debería pertenecer a un estado diferente, propio o anexarse a otra parte, pero que no debería ser parte de tu país. Tú puedes manejar eso de distintas maneras, pero si reprimes cualquier manifestación de, digamos, descontento y además prohíbes la libre práctica de su propia religión, porque el Estado chino no permite la libertad de religión, hay agentes de inteligencia que están tratando de impedir que en las prédicas de los viernes en las mezquitas, pero también lo hacen con digamos, budistas en el Tíbet, no se diga nada contrario al gobierno. O sea, si reprimes toda manifestación independiente de su cultura, y ya desde un inicio eran separatistas, obviamente eso no va a ser sino enardecerlos, y estas son las consecuencias. Muy bien, nos vamos a los Estados Unidos. El Dalai Lama se presentó en el Congreso días después de su reunión con el presidente Obama. China volvió a criticar estos acercamientos con uno de sus principales enemigos. El Dalai Lama ofició las oraciones que tradicionalmente abren las sesiones legislativas del Capitolio en Estados Unidos y luego se reunió con líderes del Congreso. El líder espiritual del Tíbet se entrevistó con el presidente y la líder de la minoría de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner y la demócrata Nancy Pelosi, respectivamente. China reaccionó molesta y declaró que interpretaba el hecho como una gran interferencia en sus asuntos internos, aunque tradicionalmente Estados Unidos ha defendido al Dalai Lama, quien en 1959 huyó del Tíbet y se exilió en la India. Una reunión del presidente Barack Obama con el líder religioso el 21 de febrero también fue criticada por China. Más de 120 monjes tibetanos se inmolaron a lo bonzo a modo de protesta contra la opresión de China a sus libertades políticas, culturales y religiosas. Bueno, vamos a México. Yakiri Rubio se llama la joven encarcelada por matar a quien la violó. Salió en libertad, pero teme por su vida ya que es amenazada por la familia del agresor. Yakiri Rubio, la joven mexicana encarcelada porque al defenderse de una violación mató a su agresor, dejó la prisión después de garantizar una fianza de $33,000 que le impuso un juez. La liberación de la joven ocurre después de que un tribunal modificó la investigación contra Yakiri, a quien originalmente se acusó de cometer un homicidio agravado. El nuevo cargo en su contra es homicidio por exceso de legítima defensa. Eso significa que Yakiri está libre, pero también obligada a presentarse a confirmar cada lunes su presencia en Ciudad de México y acudir a todas las audiencias del proceso judicial. Al salir de la prisión, la mujer confesó que tiene miedo, pues la familia de su agresor ha dicho que la van a matar. Hasta ahora, ninguna de las autoridades mexicanas dijo si protegerá a Yakiri o a su familia. En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal manifestó que respetará la decisión de los tribunales respecto a este complicado caso. Muy
Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa en el programa, vamos a regresar con mucho más información y vamos a volver con Sudáfrica. Los mineros han marchado exigiendo aumento salarial.